Muy buenas tardes, mi nombre es Steven Ancheros, estudiante de Administración Turística y Empresarial. En nombre de la universidad le damos la bienvenida al señor Jairo Correa Mejía, economista, con especialización en Administración de Empresas y maestría en Mercadotecnia, experiencia profesional en gerencia de empresas del sector automotor por más de 25 años y vicepresidente de negocios internacionales de Canadá, quien muy amablemente aceptó la invitación para transmitir sus valiosos conocimientos en este webinar. Y en segundo lugar, a las personas que aceptaron nuestra invitación. Es importante recordarles que están programados a las 4 de la tarde del día de mañana el webinar llamado La importancia de las habilidades blandas en el siglo XXI, por el estudiante Nicolás Gómez. Al final vendrá la franja de preguntas, para lo cual los asistentes pueden hacerlas a través del micrófono por pasar a los números que aparezcan en pantalla. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida al experto Jairo Correa Mejía. Ok, bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Entonces voy a iniciar mi presentación sobre aspectos básicamente de cómo se llama, del mundo de la gestión del marketing y, claro, de los mercados internacionales también. Así se llama la charla de hoy, la gestión del marketing para conquistar mercados internacionales. No podemos ser tan presuntuosos que con marketing simplemente vayamos a conquistar los mercados internacionales, pero sí podemos decir que es una herramienta fundamental que tenemos que usar para eso. Vamos a ver entonces hoy algunas cosas, una pequeña introducción, la evolución del marketing. Es importante entender el marketing como concepto de civilización general, la tarea del marketing internacional para conquistar los mercados externos. Son tips y cositas que tenemos que saber, y terminamos hablando con algo que también vamos a empezar hablando, algo de globalización. Esto charla se hace en nombre de la Facultad de Administración de Empresas. Soy docente del área de marketing aquí en la Universidad Uniempresarial. Voy a presentarme muy rápidamente. Yo soy economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con especialización en desarrollo industrial de la Universidad de los Andes, sí, y en administración de empresas de la Fundación Universidad Los Libertadores. Especialización en emprendimiento en MIT y maestría en mercadotecnia del Instituto Tecnológico de Monterrey, en México. En la vida laboral diferente a la académica, he actuado básicamente como coordinador de estudios de marketing en General Motors, una excelente experiencia con una compañía multinacional que todos conocemos, una de las más grandes del mundo, de las compañías más grandes del mundo, una de las 3 grandes de los Estados Unidos, y donde tuve la oportunidad de trabajar varios años, y naturalmente en un sector pues muy interesante como es el de los autos, donde la publicidad, el marketing, los fierros, la gasolina, todo se junta, y eso es bien interesante, sí, y lo hace a uno enamorar, en este caso, del marketing. De allí partí como gerente de mercadeo, primero para Canada Wire Cable, una compañía en Toronto, en el sector eléctrico, y después de estar un tiempo corto, relativamente corto, como gerente de mercadeo, fui nombrado como gerente de negocios internacionales de la compañía, lo que me permitió andar por varios países del mundo, bastante, diría yo, conocer mucha gente, conocer de negocios, conocer de primera mano, sufrir y gozar. Sufrir con aquellos problemas que no conocía y no sabía enfrentar, y que después fui aprendiendo poco a poco, y gozar con los que podía resolver de una. Hoy les voy a traer algunos ejemplos de ellos, porque creo que es bueno compartir ciertas cosas con quienes nos escuchan. De allí fui asesor y desarrollador de Chrysler, Volkswagen, Toyota, Mazda, Subaru, empresas del sector automotor que me acogieron y donde tuve la oportunidad de pasar bastante tiempo, habiendo sido yo gerente comercial y general de algunos concesionarios en Colombia y por fuera de Colombia. En la parte académica, profesor en varias universidades, actualmente en pregrado aquí en la Unión Empresarial y también en la Sergio Arboleda, siempre en el área de mercadeo o en el área comercial. Docente de posgrado en la Universidad del Norte de Barranquilla, la Militar Nueva Granada aquí en Bogotá, la Javeriana y el Rosario aquí en Bogotá.
conferencista invitado permanente de ProColombia, trabajo con ellos desde hace como 4 años en los planes de cómo buscar negocios de exportación para aquellos pequeños y medianos empresarios que quieren lanzarse a esto y no saben, están intentando, están mirando, han empezado hasta ahora poco y entonces somos varias personas que trabajamos en un programa para ellos. Yo trabajo en la parte de la búsqueda de mercados de exportación y los ayudamos y realmente es muy interesante ayudarlos por muchas cosas y muy provechoso además, porque logramos ayudarlos a formar, abrir los ojos y a que entiendan con toda la claridad que uno pueda transmitir, que entiendan que salir al exterior, primero no es una obligación, pero cuando se decide hacerlo es bien interesante y tiene sus riesgos y tiene sus cosas buenas, como ya lo veremos ahorita. Soy conferencista invitado en la Universidad César Vallejo y Autónoma del Perú, la Universidad de San Petersburgo y la URAP. La URAP es la Universidad de Rusia de la mitad de los pueblos en Moscú, del Instituto Tecnológico de Monterrey, en Monterrey, Chile, en México, la Universidad de Chile, en Chile, la Universidad de Salamanca en Madrid, en España, en Salamanca, la Universidad Autónoma de Barcelona en España y la Universidad del EAP en Francia, en donde he tenido la oportunidad también de estar en varias veces. Cuando hablamos de entrar a mercados y a negocios internacionales, y estando en Bogotá, hay 2 entidades bien importantes que nos ayudan y que nos dan ese soporte y queremos conocerlo, entenderlo y saber para qué es. Aquí, como cuando uno está en una clase, bueno, alguna cosa de esta, no se trata de que nos aprendamos nada de memoria, sino de que tengamos idea del concepto y que lo comprendamos para entender que en el momento en que queremos irnos a mercados internacionales, entonces saber que hay entidades aquí al lado de nosotros que nos van a ayudar muchísimo para que logremos el objetivo. Y lograr el objetivo es lograr ir, salir, entrar a mercados, conquistar los mercados y quedarse en los mercados. No ir a hacer una exportación y regresarse y no más, no. Igual para eso también se les ayuda, pero quiero decir para otras cosas. La Cámara de Comercio de Bogotá por una parte y ProColombia por la otra, se encargan, son las entidades de aquí que tenemos nosotros de orden mixto ambas, donde podemos nosotros ayudarnos. Yo no soy empleado de ProColombia ni soy empleado de la Cámara de Comercio, pero tengo relación con la Cámara de Comercio a través de la Unión Empresarial y de ProColombia a través de mis asesorías. Y entonces por eso me parece, y conociéndolas y sabiendo lo que cada una de las dos hace para el propósito que nos trae esta tarde acá, me parece muy interesante. No vamos a hacer una clase sobre la Cámara ni nada, sino son 2 cositas nada más. El apoyo de la Cámara, ¿sí? La Cámara a las personas, a las empresas que desean realmente meterse en el negocio, que se quieren arriesgar, porque yo siempre insisto en eso, en que es un riesgo, porque todo lo que sea expectativas es un riesgo. Es como cuando alguno de ustedes está haciendo un presupuesto para vender cosas mañana, nadie sabe qué va a pasar mañana. Miren nomás la situación en que estamos nosotros hoy, ¿sí? Pero ninguno de nosotros en febrero, ¿sí? Ni a principios ni a la primera semana de marzo, nos imaginábamos que hoy íbamos a estar así. Porque son cosas que vienen por ahí, aparecen, en este caso una pandemia, pero en muchos casos otras cosas. En Estados Unidos ustedes vieron el famoso 12 de septiembre, pues la gente hasta las 6 de la tarde, 8 de la noche del 10 de septiembre seguía haciendo sus planes común y corriente y vendiendo planes de turismo para toda la gente del mundo que quería ir a Nueva York, que ustedes saben que son muchas personas, gente del mismo país que quería ir a Nueva York, arrendamiento de hoteles, arrendamiento de carros, todo lo que uno se pueda imaginar, ¿sí? Gente que compró una mercancía nueva porque como ya venía el invierno, estábamos en septiembre, entonces quería vender cosas nuevas, la nueva moda, la nueva tendencia, qué sé yo, cerca en ciertas partes en Nueva York, en algunas tiendas muy especiales y todo eso. ¿En qué quedó todo eso después de la mañana del día siguiente? En absolutamente nada, en cero, una catástrofe. Es más aún, podríamos decir que menos cero, ¿sí? Son las contingencias que se presentan y cuando uno ha hecho unos esfuerzos sobrehumanos para llegar a un país y se presenta una contingencia de este orden, pues simplemente puede tener problemas muy graves, ¿sí? Nadie de nosotros sabe qué va a pasar mañana. Entonces, es importante entenderlo
porque no hay hecho, no hay una camisa de fuerza, ¿sí?, que nos diga esto hay que hacerlo así. Lo bueno de la negociación, lo bueno del comercio exterior y lo bueno del marketing, que son disciplinas perfectamente flexibles, no son camisas de fuerza. Y se acomoda uno a las cosas tal como las vaya viendo que se van presentando. La Cámara de Comercio de Bogotá, entonces, cuando esta persona tiene claro lo que quiera, entonces acude a la Cámara y allí le pueden ayudar a hacer, ahí dice a su medida, así es, a su medida, a su talla. Si usted es talla 32, eso va a ser lo que se le va a dar, no se le va a dar una 34 ni una 30, para que lo que haga, lo haga bien, ¿sí? Y se le ayuda a diseñar un plan de trabajo que le permita organizarse, que le permita ir adelante. Solamente se le pide que siga un orden. Aquí lo tienen abajo, fortalecimiento de la internacionalización. O sea, convencerse uno mismo como empresario, ¿sí?, o por persona que quiere ser empresario o comerciante, convencerse uno mismo que en realidad quiere salir del país, pero entender por qué lo quiere hacer, por qué esos dólares que quiere traer realmente le sirven, porque no le va a traer los dólares entre el bolsillo, no, usted va a traerlos a través del mecanismo bancario y al final va a tener pesos. Los dólares físicamente se quedan en el Banco de la República. Pero independientemente de eso, lo importante es entender el concepto de la internacionalización, por qué quiere hacerlo, para qué le sirve, para crecer, para darse más fortaleza a su nombre, a su marca, para posicionar un producto, para encontrar otros mercados. O sea, hay un montón de razones. Tiene que tener muy claro qué es lo que quiere hacer, porque con base en ese objetivo se trazan los programas que va a seguir aquí en adelante. La Cámara le ayuda dentro del programa a hacer un análisis y viabilidad de mercado. O sea, ¿a dónde vamos? ¿Qué hay que hacer? Vamos a ver más adelante. Ustedes lo van a ver en términos generales, cómo es que uno debe entender un mercado para tomar decisiones. Ustedes saben que el proceso de toma de decisiones gerenciales es un proceso muy difícil. ¿Sí? Una decisión que generalmente se toman demasiado rápido. Esas decisiones tienen que tener un montón de componentes y todos se basan en la información. Y la información se consigue a través de dos campos, de la inteligencia de mercados o de la investigación de mercados. Ambos son reunión sistemática y ordenada que se une a toda la que tenga la empresa para que esto se pueda lograr algo y ahí sacar conclusiones. Por eso la frase 3 se llama la inteligencia competitiva. Es la información sobre ese mercado en el que se va a meter. ¿Me sirve entrar a ese mercado y no me sirve? Porque a veces queremos hacerlo y eventualmente tenemos la idea, ¿sí?, de que el mercado X, Francia, por ejemplo, que es excelente mercado para tal cosa, ¿sí?, pero ¿será real? Entonces tenemos que hacer unos exámenes de inteligencia, llenarnos de información, pero mucha información antes de dar el paso. Recuerden que todo ese dinero ha costado mucho trabajo conseguirlo, ya sea que sea suyo o de su jefe o de la empresa donde trabaja. Sí, y como tiene tantas dificultades en conseguirse, pues hay que cuidarlo. Por eso hay que encontrar claramente las oportunidades comerciales. Solo cuando las encontramos entendemos entonces cómo son las cosas. Y la Cámara recomienda unos pasos claves para el proceso de internacionalización. Los vamos a leer muy claramente, muy rápido. Determina el producto o servicio. O sea, ¿qué es lo que vamos a llevar? Estar seguros, no podemos tambalear, porque una vez uno establece en una empresa y define qué es lo que va a hacer, con eso se tiene que quedar. Claro, tiene que haber una flexibilidad en el caso de que por alguna razón tenga que cambiar, pero usted no puede estar cambiando cada kilómetro, no. Cuando llegue al kilómetro tal, ahí tiene que saber que ahí arrancó su negocio y no puede estar cambiando, lo puede complementar. Bastante dificultad y dinero seguramente y tiempo le ha tomado llegar hasta ese punto como de que en el último momento cambie el producto, a menos que estemos hablando, por ejemplo, de moda o de textiles, que son más relacionados con la moda. Y entonces ciertos estampados, ciertos diseños, etcétera, posiblemente ya, si nos demoramos mucho cuando lleguemos, ya no es. Por eso hay mercados que son mucho más ágiles, tienen que ser mucho más rápidos que otros. Identificar el mercado y conocer sus exigencias. Es absolutamente lógico.
Y tienen que entender esto, yo lo voy a repetir muy claramente, voy a decir muy claramente, muy enfáticamente. Cuando nosotros vamos a llegar a un mercado, el país es muy importante, por supuesto, naturalmente, y nos llena de información y de variables socioeconómicas que nos permiten a nosotros sí, entender ese mercado. Pero la ciudad del país es todavía más importante. Recuerden que hace unos años llegaron a Colombia en época de carnaval, o sea, como febrero o marzo, eso varía. Llegaron, hace unos años poquitos, 3 años me parece, o 4, no creo, no sé. Unos llamados, más llamados sombreros volteados. Todos sabemos que el sombrero volteado es una tradición de la costa, pero está hecho en, ¿sí? Y tiene unas características especiales, unos materiales especiales y se fabrica de una manera especial. Y un sombrero volteado no vale 10.000 pesos. Un sombrero volteado vale 250.000 pesos o más. ¿Sí? Los señores chinos, como conocían, nos buscaron, nos miraron, más de lo que uno se imagina. Y entendieron claramente que en el mes de febrero o marzo, ¿sí? De ese año, hace 3 años, se iba a producir como todos los años el festival del Carnaval de Barranquilla. Y sabe muy bien qué pasa ahí. Si alguno ha ido a un carnaval sabe lo que es. Eso es trago, eso es rumba, eso es otra cosa. Y uno adopta el chip de fiesta y vacaciones. Y en el chip de fiesta y vacaciones se piensa menos, se toma más, se divierte más, está en otro chip. Y ellos sabían que es así, y a todo el mundo sucede. Cuando ustedes van a vacaciones a la costa, a esta hora se han tomado, sí, probablemente 2 cervezas y se han comido 3 ceviches. Hoy ninguno de ustedes, de los que está escuchando acá, sí, se ha tomado una cerveza todavía hasta, para que se la tome dentro de 2 horas, pero no ahorita, ¿sí? Porque tenemos un chip diferente cuando estamos en vacaciones. Lo mismo pasó allí ¿cómo se llama? En Barranquilla. Y pues de pronto empezaron a aparecer los famosos sombreros volteados a 15, 12.000, 13.000 pesos. Una imitación visualmente perfecta, pero al tacto obviamente que no correspondía, pero no importaba. Entonces viene la diferencia. ¿Qué hace el tipo de vacaciones? Esa persona que está ahí sentado en unas mesas al lado, en una terraza hacia la calle, y aparece un vendedor ambulante con unos sombreros volteados a 12.000 pesos. Sí, y la persona pues mira claramente y dice, bueno, mira mi sombrero a 12.000 o a 300.000. Y si me compro el de 300.000, ¿cómo me compro la botella de trago? Y en ese momento, pues, ¿qué decisión toma? Es obvia la decisión. Se compra el sombrero de 12.000. Punto. ¿Cuántos vendieron? Miles. Invadieron el mercado. Y los chinos sabían exactamente a dónde llegaban. No llegaron a Bogotá, que se supone que es la ciudad que tiene 9 millones de habitantes, y entonces debería ser por eso el indicador que nos diga a nosotros que esa es la ciudad más importante del país, que hay que llegar por ahí. No. Independientemente de cuál es la más importante, llegaron por Barranquilla y por toda la costa, porque toda la costa se ha contagiado del carnaval de Barranquilla y tienen sus carnavales como en otras partes, en Río y en muchos lados. Y entonces, fíjense ustedes cómo, entendiendo los chinos, dónde estaba el negocio, llegaron. Entonces no se trataba de exportar a Colombia unos sombreros, no, exportarlos a la costa norte de Colombia y con preferencia a Barranquilla. Y cuando uno va a la China puede pensar perfectamente en que va al norte, a Shanghái, ¿sí? O va al sur, a Hong Kong o a Cantón. Y si usted toma la decisión, tiene entonces que saber a dónde va. A una ciudad industrial como es Shanghái o a una ciudad financiera, ¿sí? Y divertida y de otra manera, incluso una ciudad diferente en términos políticos y económicos como es Hong Kong. Uno tiene que saber a dónde va. Entonces, cuando va a llevar un producto, tiene que saber a dónde va. O lo lleva a Barcelona en España o lo lleva a Madrid o Valencia. Y uno tiene que entender a cuál. Y si uno no entiende, se va a equivocar y se va a encontrar con una pared muy grande. Luego, no es el país, aunque obviamente que es demasiado importante, pero hay que desagregar un poquito más la ecuación y decir también la ciudad. Evalúa, como número 3, evalúa la logística y el costeo de la exportación. Estamos hablando del proceso de internacionalización. Entonces, la logística, obviamente que la logística es un punto tremendamente bueno, no solamente la de salida, sino la de llegada al otro puerto, para uno saber muchas cosas que tiene que saber antes de irse. Y el costeo de la exportación, obviamente los costos para usted, porque no puede costear en pesos
una tasa de cambio y ya tengo mi precio. No, no, son cosas diferentes y por eso uno lo primero que hace, o entre las cosas que hace cuando está haciendo todo esto, es llevar y mentalizar a toda su empresa qué es lo que van a hacer, a exportar. Entonces tiene que saber para dónde van las cosas. Establece una estrategia de acceso al mercado, como veremos ahora más adelante, realiza un contacto comercial, también lo veremos, pues obviamente es el contacto comercial es o el cliente final o algún intermediario, y usted tiene que decir entre las opciones que hay cuál es la que más le conviene, la que menos lo amarra, la que le da mayor seguridad, flexibilidad, etcétera, en términos económicos, de mercado, de riesgos y de todo. Y viene la parte pues ya de los trámites y del dinero, o sea, el reintegro de las divisas. ¿Cómo hace todo eso? Tiene que pues obviamente entenderlo, porque al final su negocio, entre comillas, termina cuando le entregan sus pesos y se los depositan en el banco. ¿Sí? Y eso no sucede al otro día de que hace la venta. No es así. Eso se toma su tiempo dependiendo de cómo usted lo haya negociado. Por el otro lado, entonces vamos a dejar a la Cámara de Comercio y hablamos de ProColombia, una entidad que tiene una razón de ser muy clara para el país, ¿sí? Y que cambió de nombre hace poquito, se llamaba ProExport, Fondo de Promoción y Exportaciones de Colombia, y pasó a ser ProColombia. Como hay PRO Perú, y PRO Chile, y PRO México, y entonces nosotros como que éramos los disidentes de ese nombre genérico, y en un momento dado era mejor estar dentro de la jugada para que fuera de Colombia, porque es que esto no viene para Colombia, sino sale al exterior, aunque nosotros tenemos que saberlo. Entonces en el exterior no entendían que era ProExport. Ahora todo el mundo entiende que es ProColombia porque es algo similar a todos los demás países. ¿Sí? Entonces, es una entidad de carácter mixto, ¿sí? que además de eso promueve varias cosas. El turismo. Ustedes saben la tarea que va a tener ProColombia, ¿sí? A nombre del gobierno nacional y de los hoteleros y de todo el mundo, y restaurantes y todo ese mundo que nosotros hemos visto y que vivimos y que no nos vamos a concentrar en eso, pero no lo podemos dejar de pensar. Ok, la tarea que va a tener para volver a traer turismo. Porque el turismo le da miedo. A todos ustedes que me están escuchando y a mí nos da miedo en este momento pensar en que nos vamos a ir para Italia. ¿Qué tal? Muy rico, muy lindo, muy todo. Pero antes de ir a Italia, tenemos que saber que allá acaba de ocurrir y sigue ocurriendo porque no ha habido la vacuna y sigue ocurriendo un montón de cosas. Y son países que viven del turismo. Por eso están acelerando la apertura. Y España la ha acelerado. Sí, su presidente lo dijo hace poquito. Y básicamente esa fue la motivación que más impulso le dio, porque que era la del turismo. Francia, el país más turístico del mundo, para que ustedes tengan una idea de las cifras. A Francia el año pasado llegaron 102 millones de turistas, de personas más bien. No todo el mundo llega por turismo, pero un número de personas que entraron, extranjeras naturalmente, a Francia, ¿sí? Por cualquiera de los aeropuertos o puertos, 102 millones de personas. A España llegaron 72, 73 millones por los mismos días. Y así a todos estos países. A Colombia íbamos en 6 y algo. O sea, veníamos de 2 millones y pico, y después de la firma de la paz y de ciertas tranquilidades y todo, no le vamos a meter política al cuento, sí, ha venido mucha más gente. Y ya estábamos en arriba de 6 millones. Sí, ahora hay que volver a hacer la tarea. Y hay que volver a hacer muy bien. Y el encargado de promover que eso se haga bien y que se comunique bien fuera del país es ProColombia. La inversión extranjera, aquellas personas que traen su dinero para cualquier cosa, que traen montones de dinero para una empresa de una cosa, una empresa de servicios, una empresa de tal, como han venido muchísimas empresas, ¿sí? La ProColombia es la encargada protocolariamente de traerlos, de buscarlos, de contarles, ¿sí? De ubicarlos. Ya una vez ubicados, ya va la entidad correspondiente en la parte técnica, a convencerlos y todo, pero ProColombia hace todo eso. Las exportaciones colombianas no minero-energéticas las maneja también ProColombia en la promoción. Y naturalmente la imagen del país. ¿Sí? Estamos hablando marca el país, por ejemplo.
¿sí? El vender a Colombia fuera del país para que venga la gente, para que traigan su dinero, para todo eso. Luego es algo tremendamente importante y es la base de muchas cosas que tienen que ver con el comercio exterior y con la conquista de mercados internacionales. Si a nosotros no nos mira bien la gente, pues cuando lleguemos a ofrecer algo a cualquier país, pues simplemente ya hay ahí en el ambiente puede haber algo que no les guste y la idea es que todo les guste. Y una de las funciones de ProColombia es eso, lograr que todo les guste y ya va una persona, nosotros, cualquiera de ustedes o yo, como exportadores, ¿sí? A poner la cara ante alguien que dice, ah, mira, vienen de Colombia, qué bueno, porque ya tienen idea, ya tienen claramente, saben que los productos van de buena calidad, que llegan a tiempo, llevan todas las cosas que tienen que hacer. ¿Sí? Entonces hay un montón de oficinas en todo el país, en todo el mundo, ¿sí? Oficinas, voy a decirlo de una manera no despectiva, ni mucho menos, que no son de ProColombia, son de nosotros los colombianos, son de las personas de Colombia que quieren llegar allá a exportar y a hacer negocios. Y esas oficinas, la gente no lo sabe, lamentablemente. Yo no sé de quién es la culpa, no se la vamos a echar a nadie, tal vez el mismo ProColombia, tal vez nosotros cuando comunicamos a otras personas no lo hacemos con el énfasis que debemos hacerlo, tal vez las personas tampoco preguntan, yo no sé. Pero, ¿qué es lo que hay en realidad? Un montón de oficinas que son nuestras. Yo tengo experiencias, decía que les iba a contar algunas cosas. Por ejemplo, en Centroamérica, ¿sí? Existía una oficina en Guatemala, después la quitaron y la pasaron únicamente para Panamá y cubrir todos los países de América Central. Y alguna vez yo llegué a la oficina en Guatemala, aquí yo conocía al director de la oficina allá, Camilo Acevedo, y nos pusimos a hablar y Camilo me contaba que era un gusto para ellos que llegara un empresario colombiano. Yo iba en plan de empresario cuando trabajaba con Canada Wine Cable. Iba en búsqueda de mercados y un montón de cosas. Y de pronto me llegó una sorpresa que encima de un escritorio que estaba preparado para mí, en un cubículo con computador, con todas las facilidades, una secretaria, todo lo que ustedes quisieran. Sí, yo decía, pero yo como no entendía qué estaba pasando. Pero resulta que eso es de todos los exportadores. Y el que necesite traen. Y unos papeles encima de la mesa cuando reviso y eran una base de datos perfectamente seleccionada de las empresas guatemaltecas y de otros países, de Honduras y Nicaragua, porque los demás no funcionaban desde Panamá. Sí, de esos tres países, bueno, y de Belice, que estarían interesados en lo que nosotros vendíamos. Y además ya sabían que yo iba a estar allí. Y además en la lista al extremo derecho traía un horario de las citas que ya me tenían con una serie de personas. Miren el trabajo que me hicieron. Ahí cuando dice ofrece apoyo, no es apoyo, es súper apoyo. Y créanme que así funciona. Pero eso lo tiene que saber la gente, porque si la gente no lo sabe, pues simplemente se va a aventurar, como veían muchas personas aventurando. Y en resumen, lo que hace ProColombia, estrategia, muchas cosas muy parecidas a la Cámara, programas de penetración de mercados, de internacionalización de las empresas, servicios especializados, etc. ¿Cuál es la diferencia? La Cámara lo hace para los empresarios de Bogotá y ProColombia lo hace para todo el país. Y muchas veces están juntos y lo hacen juntos. Y juntos lo hacen muy bien. Ahí no hay ningún tipo de rivalidad. Al revés, ahí es un complemento tremendo. Eso era un abrebocas para esto, porque es importante que quienes nos escuchan entiendan que hay entidades y que a Colombia le preocupa, como a todos los países del mundo, sin meterse en los mercados internacionales. Los mercados internacionales traen dólares, ¿sí? Y cuando uno vende, trae dólares y los guarda en una cajita, ¿sí? No nosotros, sino el Banco de la República. Y de esa cajita saca los dólares que se necesitan para importar cosas que otras empresas o uno mismo requiere para la elaboración de sus productos. Entonces, por eso se necesitan dólares. Por eso las empresas, los países que no exportan y tienen en cero la cajita, entonces cuando necesitan traer cosas no tienen de dónde sacar los dólares y tienen que hacer todas las maromas y apalancamientos financieros que nos imaginemos y se meten en unos líos tremendos y se vuelven unas devaluaciones que no tienen nombre, los tenemos aquí al lado, devaluaciones de millones y pico, yo no sé cuántos, unas inflaciones, espirales inflacionarias que no tienen límite. Entonces, por eso uno tiene que tener un equilibrio y todos ustedes habrán oído de la balanza, pues es eso.
Y por eso es balanza, porque esté balanceado, porque esté más o menos lo mismo. Y generalmente pues, lo que uno quisiera siempre es que las exportaciones en términos de dinero sean mayores que las importaciones. Y hay una diferencia. Ese superávit nos deja como cierta tranquilidad. A veces es una tranquilidad psicológica, pero realmente es una tranquilidad económica y financiera que nos sirve de muchas cosas a nosotros. Marketing y modelos de negocios para conquistar mercados internacionales. Entonces empecemos por decir, el mundo se globalizó. Ahí lo vemos, miren. Quiero hacer una aclaración cuando digo que el mundo se globalizó, porque estamos viviendo por una etapa, ojalá coyuntural, muy larga sí, ya para nosotros, pero coyuntural también puede ser, donde muy pronto, sí, las cosas vuelvan, dijéramos que a su estado normal. Ya no sabemos cuál va a ser el estado normal, si el anterior, este o el que venga. Pero igual deben llegar a una situación, yo creería, similar a la anterior. ¿Qué significa eso? Que hay una relación internacional entre los mercados totalmente abierta. ¿Sí? El cierre de fronteras casi que es mal visto. Y sin embargo, en esta pandemia nos regresamos no sé cuántos años porque tuvieron los países que cerrar las fronteras nuevamente. Si ustedes miran cualquier tratado de libre comercio, cualquier acuerdo comercial, cualquier convenio de aquellos, ¿sí? Siempre en la primera regla vamos a encontrar una frase que es la común de todas, ¿sí? Abrir las fronteras para personas, bienes y servicios, libre circulación de personas entre los países, no sé qué. Ahí estamos, eso es lo que se pretende. Y eso lo quieren nosotros aquí a nuestro nivel, con la Alianza del Pacífico, con el CAN, o sea, con la Comunidad Andina de Naciones, allá abajito con el Mercosur, nosotros con el TLC, nosotros con el convenio con los europeos o con cualquier país del mundo. Es lo mismo, todos empiezan igual, que haya libertad absoluta y se tiende siempre a que los aranceles sean cero y que no haya esas imposiciones, ¿sí? Y sin embargo, hoy, en este momento, todo va para atrás. Si el señor Adam Smith, perdón, estuviera vivo, Adam Smith, un gran economista de aquella época, estuviera vivo, sí, tal vez no hubiera acabado de escribir el libro La riqueza de las naciones, donde él lo que pretendía exactamente era lo que no está pasando hoy, o sea, apertura, sí, y abastecernos de otros mercados, naturalmente del interno también, y abastecer a otros mercados. Entonces, todo esto, un intercambio de cosas. La gente sale, la gente esto, pero la gente también conoce, porque la información se globalizó también. Y entonces nosotros vamos a tener un negocio en cualquier parte. Póngalo en donde quiera, póngalo por allá en Taiwán, ¿sí? Y nos vamos para Taipei a hacer un negocio, ¿sí? Y nos sentamos allá con una gente, y cuando llegamos, él sabe más de nosotros que nosotros mismos, porque ellos estuvieron 3 días estudiándonos y a nosotros ya se nos olvidó qué día fue que fundaron la empresa. Ellos lo tienen fresquito. Lo saben más que nosotros mismos, porque la información está al día. Y entonces eso exige que lo que les vamos a vender realmente sea de verdad. Si nosotros tenemos un mal récord de ventas por calidad, por ejemplo, ellos ya lo saben, se los puedo asegurar. Y nos va a tocar, sí, dorar la píldora y hacer un montón de cosas para comentarles y convencerlos de que eso ya pasó. Miren lo malo que lo que puede pasar, hoy no lo cobran, ellos nos cobran las cosas dentro de 20 años, ¿sí? O 15 o cuando sea, ¿sí? Porque eso queda en mi historial. Si nuestros precios no están como deben ser, también lo tienen las cosas claras. Yo les voy a contar algo porque es bueno contar lo bueno, pero también lo malo. Alguna vez estando yo en El Salvador, nunca lo olvidaré, porque fue una lección que creo haber aprendido. Yo llegué a El Salvador y yo no tenía idea que el representante de la compañía allá en San Salvador tenía una cita planeada con un cliente que no era tan importante, después se volvió demasiado importante. Hablo en términos de número, o sea, en términos de ventas cuantitativos, porque en términos cualitativos el tipo era genial. Nos pusimos a hablar con él porque me tenía en la cita y yo me fui sin prepararme para nada. Debería haber hecho muchas cosas antes de ir para la cita. Y llegamos allá y entramos a una oficina que nunca se me olvidará y por eso lo cuento, porque además me parece un exabrupto arquitectónico y de diseño.
San Salvador tiene una temperatura, hagan en cuenta ustedes en Barranquilla, tal vez un poquito más. Y la oficina es una oficina toda chapada de madera y con alfombra. Claro, con aire acondicionado. Pero hay una cosa que se llama la sensación térmica. Uno viene de 34 grados afuera y entra a un sitio y uno viene acalorado y su mente no se acomoda a muchas cosas. Ya eso tampoco. Entonces ya eso lo desubica a uno mucho. Sí, y cuando uno entra a hablar con el tipo, este señor, un tipazo, un tipo muy amable, y nos sentamos y me hace algunas preguntas y la obvia era que si podíamos rebajar un precio. Él creía que lo que le estábamos ofreciendo era muy alto. Estamos hablando de un negocio de $1 millón. Entonces, pues yo le dije no, que las tendencias del mercado indicaban que tanto el cobre como el aluminio iban en alza y que por lo tanto, como las entregas son planeadas a 6, 9 y 12 meses y el aluminio no se compra con esa anticipación, pues definitivamente íbamos a tener unos problemas de precios si yo le mantenía el precio de hoy. Y entonces le decía que pues la estadística era como estaba. Ustedes saben que los metales se cotizan en la bolsa de Londres. Entonces, resulta que él saca su computador, sí, le da la vuelta y me lo muestra, lo tenía abierto en la bolsa de Londres. Y fuimos a mirar las cifras y era exactamente lo contrario de lo que yo le estaba diciendo. La tendencia del aluminio y el cobre iban para abajo, había sobreoferta, como sucede hoy con el petróleo, por ejemplo. Y entonces iban para abajo y la tendencia iba larga para abajo. Y en efecto así se dio. Yo no sabía qué hacer, no sabía qué decirle. Lo único, no había celulares en esa época. Entonces yo lo único que dije fue, hagamos una cosa, mire, yo voy a organizar muy bien porque parece que me entregaron una información mal, hasta mentiroso me tuve que volver. Y en la noche, pues, conversemos. Yo llamé a Canadá y averiguamos las cosas y llamé a Bogotá, yo estaba allá en Salvador, llamé a Bogotá y al final pudimos organizar las cosas y en efecto la tendencia iba para otro lado. El precio a largo plazo se podía bajar y se podía bajar hasta donde él quería e incluso 2 puntos porcentuales menos, cosa que hicimos. Y en la noche, pues le dije que tenía toda la razón y que me abrió los ojos y que le agradecía y entonces le bajé 2 puntos porcentuales y se hizo un negocio y no por 1 millón, sino por como 1.600.000, algo así. Eso es un montón de dinero en ese momento. Hoy también sigue siendo una gran cantidad de dinero. Y se logró hacer y fue un cliente agradecido para siempre. Y fíjense ustedes, pero yo no estaba preparado. ¿Sí? Moraleja, nunca se debe despreciar al cliente ni pensar que uno es más grande que él, ni nada de esas cosas, porque eso no es cierto. La selección hubiera perdido mucho donde no hubiéramos logrado convencer a aquel amigo. Decíamos entonces que hay un riesgo muy claro, ¿sí? Y el riesgo es importantísimo. Fíjense, el hecho de no estar preparado es un riesgo, porque uno no sabe qué pregunta le van a hacer y uno tiene que estar. Hoy día las comunicaciones nos permiten, sí, tomar el celular, entrar a la página donde, antes de cuando uno va en el taxi para donde el cliente y mirar la bolsa de Londres y saber y decir, bueno, por lo menos tener una idea clara de lo que va a pasar antes de entrar donde el cliente. Pero en esa época, pues, no lo podíamos hacer. Por eso digo que fue un error muy grande mío no haber previsto nada de eso, no lo hice, no lo estudié, no lo miré. Entonces, decía yo, cuando estaba mirando la diapositiva sobre la Cámara de Comercio, que decía yo que había que la organización de las compañías cuando deciden entrar al mercado exterior. Eso significa radicalmente un cambio. La mentalidad tiene que cambiar. Incluso para el departamento de exportaciones cambia la contabilidad. No es doble contabilidad, no se vaya a malentender, sino es una contabilidad, ¿sí?, que se pueda manejar internacionalmente y que se pueda manejar porque vamos a tener que tener relaciones bancarias y financieras fuera del país. Y entonces vamos a tener que mostrar estados financieros y no podemos mostrar estados financieros, sí, colombianos en pesos. Eso está cambiando y va a ser totalmente uniforme dentro de muy poco, pero todavía no lo es, ¿sí? Pero bueno, va a cambiar y se va a ajustar todo. Pero en ese momento ni cambiaba ni nada y era difícil de entender. Pero ya estamos globalizados. Quiere decir que todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Ahora que vemos el barco y hablando de hacer lo mismo, es muy fácil ver cómo se hacen las cosas lo mismo. Usted ve, por ejemplo, las uñas, las grúas que levantan la mercancía
de los barcos. Cuando el barco atraca, esta mercancía la bajan acá con una grúa. No pueden tener una grúa diferente en cada país. La marca puede ser diferente, pero los ganchos al final son los mismos. Y el contenedor, el container donde va la mercancía, también tiene los dispositivos para ser agarrados por las uñas, los huequitos, los espacios, las pestañas, están diseñadas de tal manera que las grúas de cualquier país lo pueden agarrar. Lo mismo pasa con las estivas. Las estivas son esas cuestiones, esos cajoncitos de madera, ya vemos donde colocan la mercancía, la amarran, le ponen plásticos y todo, no necesitan un contenedor posiblemente, y meten una montacarga, meten las uñas y entran y sacan la suben acá. Esas montacargas pueden ser cualquiera, pero las uñas todas son uniformes y si no lo son, se pueden ajustar, ¿sí? Porque ¿cómo se llama? Estiva va a terminar en Hong Kong, o va a terminar en Corea del Sur, o va a terminar en Panamá o en República Dominicana, y en todos lados lo tienen que bajar de la misma forma, y no podrían, ni puede uno, mal haría si fuese diferente, porque los costos logísticos de desmonte serían tremendos, ¿sí? Se carecerían en tiempo, en formas, en máquinas, en qué sé yo. Entonces, por eso todo es uniforme. De eso se trata esto. La globalización nos ha ido llevando a todo eso. Entonces, todo es lo mismo. Y ustedes ven que aquí hay un poco ¿cómo se llama?, de contenedores en cualquier parte, y uno ve que dice Maersk Line, una compañía de Dinamarca, la más grande transportadora ¿cómo se llama?, de containers en el mundo. Y uno ve, y no tienen que hacerlo para tal país, es el mismo para cualquier país, y en cualquier país se maneja de la misma manera. Entonces decíamos, es un proceso exigente, pero muy exigente. Cuando uno se mete, yo no con esto quisiera desanimar a nadie. Cuando tengo mis cursos con exportadores, yo les digo lo mismo, les digo, no voy a desanimar a nadie. Aquí se trata simplemente de entender que esto no es un juego, ni es como ir a vender a Medellín, no. Esto es ir a vender a otro país, probablemente en otro idioma, probablemente con gente, probablemente no, con toda seguridad, que tiene una cultura diferente, que todo es diferente, como lo vamos a ver un poco más adelante. Y si no podemos pretender que nos atiendan y que nos vean de la misma manera, ¿sí? Ya por lo menos a los japoneses no vamos a tener el error de darle la mano, porque como no hay que dar la mano, ellos lo saben hace miles de años, que no hay que dar la mano. Nosotros vamos a aprender como ellos, que no hay que dar la mano. Fíjense, si uno aprendió eso, pues ya está mejor. El riesgo, los riesgos van aumentando a medida que uno va haciendo más cosas, que va metiéndose o adentrándose en los procesos. Lo tenemos con la situación de hoy, ¿sí? Lo tenemos así, tenemos muchas cosas. ¿Cómo se llama? Los coreanos, por ejemplo, ustedes supieron que suspendieron toda la exportación de ventiladores, todas estas cosas que se están usando por acá, los gels, montones de cosas que ellos tienen en cantidades incluso más que los chinos, los tapabocas. ¿Por qué? Porque entendieron que tenían que usarlos ellos y que si se exportaban, se cerraron la frontera para eso, los dejaron adentro y tenemos los resultados, que estando al lado no les pasó muchas cosas porque tenían toda la previsión para eso. Entonces, el riesgo, ¿sí? Uno tiene que saber medir los riesgos, ese es uno de ellos. Entonces, esto nos trae a nosotros al modelo cuatridimensional, ¿sí? Que es algo, no, pareciera que es una complicada, no tiene de complicado absolutamente nada, porque es una grafiquita demasiado sencilla, que por acá nos tiene a nosotros. Miren, este es el control del empresario, menos control que se necesite y más control obligatorio. Entonces uno dice, cuando exporto indirectamente, ¿sí? Cuando lo hago a través de alguien que me ayuda aquí, ¿sí? Una comercializadora internacional, por ejemplo, miren, el riesgo es muy bajito, porque yo hago mi negocio aquí en Bogotá con la comercializadora, le entrego aquí en Bogotá me da el dinero. El que corre los riesgos es él. Claro, yo corro el riesgo de no conquistar los mercados, simplemente le vendí aquí a alguien. Pero el control que yo tengo que ejercer es mínimo. Comprometo, como ven ustedes aquí arriba, la mínima cantidad de recursos, porque no tengo que hacer un montón de cosas, ni seguros, ni funcionarios bajando por el mundo, ni nada de esas cosas, entonces yo lo puedo hacer acá.
El riesgo se disminuye mucho, muchísimo, porque todo lo hago aquí en la puerta de mi oficina. La flexibilidad sí es cero. ¿Sí? ¿Sí? Perdón, es cero en el sentido de que es excesivamente flexible, porque puedo tomar muchas decisiones aquí mismo. Diríamos que esta sería la situación ideal. Esa situación ideal no se da, muy poquito, porque el gran negocio está al otro lado. Cualquiera que sea del otro lado, allá está el negocio. Uno va ascendiendo por la curva, ¿sí? Y se va por acá, pero también puede hacerlo a través de las licencias. Una licencia o franquicias. Una licencia, a diferencia de una franquicia, es que en la licencia uno otorga el permiso, le vende algo a alguien y le da licencia de que use la marca y venda donde sea, en Colombia o por fuera, no sé, depende de las condiciones. Una franquicia ya tiene otras características, que es que además que le da la licencia, ¿sí? Le da la concesión para que pueda utilizar la marca en cualquier parte, le da la obligación al franquiciador, al que la toma, ¿sí? Le da la obligación de seguir las normas de calidad que le imponga quien es el que le vende, le tiene que pagar un rendimiento mensual, que acuerden como si fuera una comisión o un arriendo o algo parecido para no andar en eso. ¿Sí? El diseño del aviso tiene que ser exactamente igual, las mesas tienen que ser las mismas, le tiene que comprar a quien le da la franquicia, muchas veces la mayoría de ellas, las materias primas para producir lo que van a hacer en el producto final, porque de esa manera quien está dando la franquicia, yo por ejemplo, me garantizo que el producto final que va a vender este señor es la misma calidad que yo ofrezco en el mercado y que la ofrezco y que según mis clientes, según mi estándar, es la mejor. Entonces yo tengo que manejar eso. Esa es la diferencia entre una licencia y una franquicia, pero son dos formas de llegar al exterior. Otra forma es la importación directa a través de agentes distribuidores. ¿Sí? Cuando yo llego y tengo una persona que conoce allá al cliente final, y entonces, listo, y él me hace, llamémoslo la conexión, y me puedo llegar con él a través de él a un cliente final. La exportación directa con delegaciones, o sea, cuando yo envío personal, ¿sí? A otros países, ¿sí? Por ejemplo, a una feria, para que lleguen a hacer negocios y eso se convierte en exportaciones. Empresas mixtas y filiales de ventas. ¿Sí? O sea, una comercializadora mía, que es una filial, que es mía, como poner un almacén en San José, Costa Rica. Ahí, esa es mi filial, o en la ciudad que sea. Pero por el otro lado, sí, nos venimos en plan de montaje, entonces son empresas de montaje, empresas mixtas de producción y terminamos en que yo monto mi empresa. Entonces ahí yo tengo que comprometer muchísimos recursos, el control se vuelve difícil, está en otro país, hay muy poca flexibilidad, ya monté el negocio, ya no puedo estar cambiando ni fluctuando y el riesgo obviamente es alto. Fíjense ustedes que había un poco de empresas colombianas que no habían ingresado al mercado de los Estados Unidos. O sea, habían ingresado como exportadores, pero no como filiales de nadie. Y de pronto, la gran lucha, una de las grandes luchas de lo que llamamos el TLC con los Estados Unidos, pues era esa. ¿Sí? ¿Por qué esa? Porque antes había una negociación que se llamaba la APTEA, todavía existe, ¿sí? Que una negociación que nos permitía exportar casi todo nuestro universo arancelario sin pagar impuestos en Estados Unidos, pero condicionado a lo que los gringos llaman la certificación, y esta se daba sí o no, si se cumplían ciertas normas internas dentro del país respecto al problema de las drogas. Eso mismo funcionaba para Perú, Ecuador y Bolivia. Entonces, y nosotros, una vez, preciso el año inmediatamente anterior a que se firmara y entrara en vigencia, perdón, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, nos desertificaron porque no cumplimos con un montón de requisitos como áreas sembradas o carga sacada del país o yo no sé, montones de cosas. Y eso significó que los exportadores colombianos, por ejemplo los de flores, tuvieron que pagar, ¿sí? Para poder entrar al mercado de Estados Unidos. No lo paga el exportador, lo paga el importador allá. Pero obviamente, siendo un puesto mayor por él, se lo trasladó al exportador. Eso se volvió un lío tremendo, pero la norma era esa y las reglas de juego estaban establecidas.
Una vez se firmó el tratado y entró en vigencia, sí, el gobierno de los Estados Unidos, al entrar en vigencia, la primera medida que tomó fue devolverle a todos los exportadores ese arancel que habían pagado desde la desertificación hasta ese momento, que se entendió como un gesto de muy buena voluntad de los Estados Unidos y un alivio con toda seguridad para los exportadores que se han metido en ese lío. Entonces, fíjense ustedes hasta dónde llega. Corona, por ejemplo, la que hace porcelana sanitaria aquí en Colombia, que todos lo conocemos, ¿sí? Nunca se había instalado en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no había un tratado. Y entonces en cualquier momento podrían decirle que no puede estar acá, tiene que pagar impuestos, tiene que hacer no sé qué. Una vez se firmó el tratado, ya dio marcha libre y luz verde porque ya se puede hacer. Ya hay una seguridad jurídica, una seguridad de inversión, hay un montón de seguridades que permiten que la gente se vaya y por eso varias empresas, Alpina, varias empresas montaron sucursales o filiales en Estados Unidos y les ha ido bastante bien. Fíjense que los modelos realmente no son difíciles. Cada uno tiene un montón de cosas, pero al final todos pretenden lo mismo. ¿Cuál es el ideal? No hay un ideal, depende de lo que usted tenga. Hay empresas pequeñas que probablemente prefieren hacer por este lado. La mayoría de las empresas lo prefieren hacer por acá y entonces se van con un agente distribuidor, pero el problema es si los conocemos o no. Y que a veces las empresas no quieren invertir. Yo siempre les doy el mismo consejo a todos los que quieren entrar a un mercado externo. Vaya, no se quede mirando desde acá y mirando por internet. Tiene que ir. Vaya al puerto y conózcalo. Dese cuenta de si usted vende cosas frías, por ejemplo, no sé, pescados o cosas no sé qué, o frutas o cosas de estas, que cuando usted llegue al puerto de destino haya bodegas frías que no van a romper la cadena de frío, porque usted va a tener unos problemas horribles una vez esté allá y ya no puede echar marcha para atrás. Entonces, y eso porque quiso, comillas, ahorrarse unos pesos y no mandó a su funcionario a que mirara eso. Eso hay que verlo. Y cuando uno está en este negocio, tiene que hacerlo. Es la única forma de tener éxito, invirtiendo un poco. Por eso es que las inversiones de todas maneras hay que hacerlas. No todo en la vida es gratis. ¿Sí? En este proceso del marketing internacional, entonces si hablamos del marketing, pues vamos a mirar una definición muy elemental de marketing, ¿sí? Pero es la más, esta es la mamá del marketing, la AMA, la American Marketing Association, que miren los años, en el 86, estamos hablando de 34 años, y tiene la misma, le cambiaron un par de cositas después de 15 años, pero al final es lo mismo. Es una definición muy elemental. La voy a leer por ser una definición y corta, si no, no la leíamos. Marketing es el proceso de la concepción, valoración, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan necesidades individuales y organizacionales. Me voy a quedar con esta parte, satisfacer necesidades. Y nos equivocamos a veces cuando pensamos que vamos a satisfacer necesidades. Y tenemos que entender que hay que hacerlo de alguna manera. Ya voy a llegar a la hora, voy a acelerar porque entonces se nos ¿cómo se llama? Si no, no alcanzo. Entonces, satisfacer necesidades es entender al cliente, es conocerlo, es saber a quién, como cuando usted va a un restaurante. Si usted le han hecho un estudio a un determinado segmento de la población, saben qué le gusta. Para los que estamos en Bogotá y conocemos a Andrés Carne de Res, sabemos qué nos gusta Andrés Carne de Res. Y él, Andrés Jaramillo, su dueño, eso es lo que nos da a lo que nos gusta ir de vez en cuando allá. Unos van cada 8 días, otros vamos cada 6 meses. Pero independientemente de eso, ¿sí? ¿Y que el precio es alto? Sí, es alto. ¿Es caro o barato? ¿O es alto? ¿Al fin qué? Es alto, simplemente, pero no es caro. Porque todo el mundo de allá sale feliz, carita feliz, sale satisfecho. Si saliéramos tristes, diríamos que no, que comida tan cara y además que restaurante tan lejos y haber hecho fila de 2 horas para entrar y no sé qué, y salir uno triste sería gravísimo. Pero no pasa eso. Y la gente entra a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche no ha salido. ¿Sí? Y eso es lo que se necesita. El dueño que necesita que venga un cierto grupo de personas, un segmento de población, y ese segmento facture. Esa es la verdad. Pero además que satisfagan sus necesidades.
Y las organizacionales son las de las empresas, que se traducen en varias cosas, no solamente en utilidades, también en la generación de riqueza. Y cuando hablo de generación de riqueza se habla de crecer, generar empleo, generar cosas para el mundo. Ok. El marketing que conocemos ha evolucionado y lo va a ir muy rápido para que lleguemos a la otra parte. El marketing va del 1.0, 2.0 al 3.0 en la parte inicial. El 1.0 era el que se centraba exclusivamente en el producto, y me paso aquí al final, y la comunicación era unidireccional. Un aviso en el periódico y le decían a uno tal, y uno iba o no iba, punto. Y eso era. Y la gente sabía que necesitaba una licuadora, iba, y si no la necesitaba no iba, pero nadie nos llamaba para decirnos que cambiáramos la anterior, que nos la recibían en parte de pago, que nada. Pero en el marketing 2.0, cuando ya no se trataba de productos, sino del consumidor, entonces hablamos de satisfacer las necesidades de ese consumidor. En ese momento, las necesidades y las relaciones toman valor. Un valor que es diferente al dinero, al económico. Es un valor que es el que medimos nosotros. Cuando nosotros nos trasladan el valor, entonces nosotros nos salimos satisfechos o compramos satisfechos y no tenemos que ir a pedir garantía y utilizamos el producto y todo eso, entonces nos sentimos muy cómodos. La comunicación es bidireccional y lo habrán notado en muchos lados, ya en muchísimas partes, ¿sí? Y usted tiene en el periódico y leen en el aviso o en internet, donde sea, y abajo dice cualquier cosa, por favor comuníquese con nosotros, le dan su teléfono, le dan Instagram, le dan el Twitter, le dan la dirección, le dan todo. O sea, no hay, o sea, se abre ese espacio a lo bidireccional, pero también le permiten a uno hablar y se siente uno más cómodo. Y entonces sale abajo, en algún lado, sale una ventanita que dice, claramente dice chat, y ese chat, y entonces uno puede chatear, y entonces dice que esos zapatos me gustan, pero ¿dónde están? Y le dicen, mire, ¿qué talla, qué color, tal? Entonces vaya a la sucursal de tal barrio, y entonces uno ya sabe que en tal barrio, en ese almacén, allá hay, porque lo acaban de revisar, y nos ahorran tiempo de estar buscando. O sea, es más el consumidor, es más las necesidades del consumidor, y todo esto nos va llegando a la 3.0, centrado en valores. Además de que es el consumidor, ahora es valores. Y leo el segundo punto, crea un mundo sostenible y racional. Es cuando ya pensamos en el entorno, pensamos en el medio ambiente. ¿Se acuerdan la última botella de agua que se tomaron? Es posible que tuviera un aviso que dijera Ecopack, ¿sí? Y probablemente la compramos al lado de otra que no lo dice, porque entendemos que hay algo que se llama biodegradación. ¿Sí? Y entonces sabemos que una le hace más daño y la otra menos daño al medio ambiente, entonces tomamos la que hace menos daño. Y los niños de hoy, los chiquillos, hoy lo tienen clarísimo. Cada día los niños son más conscientes de eso, mucho más que los adultos, ¿sí? Y los niños nos dan las lecciones que quieran porque se las dan a ellos en su colegio todos los días y entienden con mucha claridad que eso. Y la comunicación ahora es multidireccional, porque ahora es para un lado, para el otro, es offline, es online, es por todas partes. Este paso, como es lógico, si vamos en el 3.0, pues nos debe llevar al otro, al 4.0. Decimos que va a llegar o llegó, no sabemos. Estamos ahí en un mercado de transición y con esta pandemia y estas cosas que sucedieron, muchas cosas probablemente no es que se vayan a echar para atrás, sino se van a retrasar, que es diferente, ¿sí? Y es cuando la capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo, ¿sí? Eso es como el Espíritu Santo, que está en todos lados. De pronto no lo vemos, pero está en todos lados, ¿sí? Voy a leer aquí. Su objetivo es unir y crear interconexiones entre las inteligencias donde personas y cosas se comuniquen entre sí para tomar decisiones. Ahí hablamos de la ubicuidad, estar en todas partes, de la identidad, saber quién soy y tener la identidad claramente definida, porque el posicionamiento cada vez toma una importancia relevante. Y la conexión y conectividad, obviamente. Fíjense que hablando del posicionamiento, usted sale de su casa a hacer mercado y probablemente, con todo respeto por las otras marcas o por quienes trabajen en otras marcas, vamos a suponer, dice, mi salsa de tomate Fruco, y sale y va a comprar eso en el mercado. Pero usted llega al supermercado, dijéramos que llegó a Jumbo, y entró al supermercado, y allí alguien le hizo cambiar de opinión. La marca, la presentación del envase, el menor precio, una impulsadora, algo le hizo cambiar. Lo tentaron. ¿Sabe por qué? Porque comercialmente todos los seres humanos somos infieles.
Si no lo fuéramos, tendríamos la misma marca toda la vida. Y no habría marcas nuevas, porque si no habría gente que las comprara, ¿para qué tener marcas nuevas? Pero como sí la hay, inducimos a la gente a que compre la nueva crema dental, el nuevo jabón, el nuevo carro, la nueva, que todo es nuevo. Sí, y ahora con esto que está pasando en el mundo, sí, están saliendo cosas nuevas totalmente diferentes y se van adaptando a muchas cosas. Ya, si vamos a un supermercado, a un centro comercial, cuando los abran dentro de poco en Bogotá, ya en otras ciudades los abrieron, pues va a ser muy rico ir allá, pero vamos a comprar una camisa. La pregunta es, ¿quién se va a medir la camisa? Cambió el mundo. ¿Quién se la va a medir? No sabemos quién se la va a medir, porque las cosas van cambiando. Ese es el marketing 4.0, el que une lo físico, ¿sí?, y lo tradicional con lo digital y lo online. ¿Sí? Es una unión de absolutamente todo. Fíjense que esto es un concepto del señor Philip Kotler de hace relativamente poco, como 3 años. Sin embargo, hoy tiene toda la vigencia del mundo porque hoy lo estamos viviendo. Y de aquí para adelante lo seguiremos viviendo. La web 4.0, la marketing 4.0 llegó para quedarse y definitivamente se quedó. Eso nos reporta inmediatamente hacia la cuarta revolución industrial, que todos la conocen y que solamente lo vamos a revisar acá de una manera rápida. La cuarta revolución industrial, ¿sí?, es ese momento en el que estamos viviendo, donde se transforman las cosas, la forma de hacer negocios, la forma de vivir, todo esto adaptado hacia la tecnología. Y ahora, como digo, como estamos viendo, cada vez más, ¿ustedes creen que esos aparaticos que vemos para hacer repartidores o mensajeros eléctricos, sí, como unos robots mensajeros, que los hemos visto ya en algunas ciudades, sí, en pruebas o en funcionamiento, pero muy pocos todavía? ¿Ustedes creen que eso va a tener una acogida en este momento en que nadie quiere tocarle la mano a nadie ni que nada? Pues claro. Sí, la única va a ser que se tiene que pagar con tarjeta de crédito previo pedido, o sea, cuando se hace el pedido. Pero igual el Rappi lo tiene que pagar antes y todo lo tiene que pagar antes. Entonces, esto ya cambió. Y ya cambió, y ya fíjense que la revolución industrial, a pesar del estancamiento, en otros campos lo que se hizo fue abrirle espacio para que llegaran con muchísima más fuerza. ¿Sí? Las cosas nuevas están en el mundo. Miren ustedes este pequeño video. Esto que están viendo es real.
Parodiando a un expresidente colombiano, bienvenidos al futuro. Fíjense ustedes que por ejemplo, el fin de semana pasado pudimos ver por televisión algunas personas en vivo allá en Estados Unidos, en la Florida. Sí, pudieron ver claramente el despegue del cohete que Tesla está probando, sí, con su compañía SpaceX para lanzar muy pronto vehículos, ¿cómo se llama? Cohetes con personas, con pasajeros, para ir a ver lo que veíamos en las películas hace unos años, lo estamos viendo nosotros ahí. La cuarta revolución llegó. Cuando nos metemos entonces en el área de los mercados internacionales y queremos llegar a otros países, decíamos que es algo complicado desde el punto de vista que es diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer aquí en lo doméstico. ¿Sí? Hay una incertidumbre como todo lo que no conocemos, que además es incontrolable, como mencionábamos al principio. Nadie está exento de que haya un accidente, de que pase algo, que haya una pandemia, se exploten las torres gemelas o cualquier cosa que nos dañe todo lo que pensamos. Son incertidumbres que deberíamos por lo menos tener siempre un plan B en caso de que pase algo catastrófico, lo que sea, ¿qué vamos a hacer? Como para no quedarse uno con unos inventarios, que todos ustedes saben que el costo de los inventarios puede matar una compañía. Pero es importante entender y miraremos algunas cosas muy rápidas, ¿sí? Cuando tratamos de salir. Lo primero que tenemos que mirar es que hay unos factores controlables, los nuestros, esos que aquí los llamamos, ¿sí? Los elementos del marketing, que son el producto, lo que hacemos o el servicio, el precio que le tenemos a ese producto, el cómo lo comunicamos hacia afuera y en dónde lo vamos a vender. Producto, precio, plaza y promoción. Todo direccionado hacia algo muy importante que desde el principio lo mencionamos, el target, o sea, el mercado objetivo. ¿Hacia dónde vamos a direccionar las cosas? Tenemos que conocer a ese país que se llama Colombia, a esa ciudad que se llama Barranquilla. Aquí estamos los chinos y queremos llevar sombreros volteados, ¿dónde? Entonces tenemos que conocer cuál es ese mercado objetivo. Lo encontraron en el norte de Colombia, en febrero de cada año, en la época de carnaval, ahí les caemos y eso es una venta de 8 días y punto. Y listo, y eso fue lo que hicieron. Fue tanto eso que ustedes saben que ProColombia tuvo que intervenir, el gobierno a través del Ministerio de Industria y Comercio tuvo que intervenir y proteger, ¿sí? Para que el sombrero volteado, nada, ni imitaciones, ni parecidos, ni de ninguna manera pueden ingresar al país, porque queda certificado el colombiano y entonces se le defiende. Pues obviamente no se le ha defendido porque nadie se imaginó que a alguien se le ocurriría eso. Estas cosas tenemos que conocerlas, ¿sí? Y conociendo eso entendemos, ¿sí? Que nuestro producto, ¿sí? Podemos manejarlo nosotros. Son aparentemente cosas que controlamos, porque al final los productos de moda, por ejemplo, nosotros no los controlamos. Yo me puedo quedar vendiendo la moda de ayer, pero no la voy a vender, pero me voy a quedar, si quiero lo hago, y lo que hago es perder. Y en el mercado doméstico, de todas maneras, encontramos algunos factores que no son controlables, los vamos a mirar rápidamente, que son los políticos, los competitivos. Es importante entender un factor de la estructura competitiva a qué se refiere. Y nos referimos a esto. Cuando llegamos a un mercado local o de que sea, tenemos que saber en qué mercado nos estamos metiendo. En un mercado monopolístico, donde hay un vendedor y muchos compradores, ¿sí? O en un mercado de competencia perfecta donde hay muchos compradores y muchos vendedores, dependiendo de en dónde me voy a meter yo, ¿sí? Entonces de esa manera actúo.
y mis inversiones, y mi publicidad, y mi empaque, y mi producto, y mi punto de venta, y mi precio, y todo dependerá de la estructura competitiva. Competitiva, no competidora, ¿sí? Entonces yo tengo que tenerlo claro. Eso es importante saberlo. El clima económico, como es obvio, saber cómo está el país. Y entonces eso nos da la oportunidad de entender, si aquí estamos así, entonces vamos a irnos afuera. Pero afuera, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues lo mismo y más. Nos encontramos las fuerzas políticas ilegales, exacto. Conocemos al país que vamos a ir, conocemos cómo está estructurado políticamente y conocemos cuál es la legislación que la rige y que yo tengo que acomodarme a ella ya que me quiero meter a ello. Pues tengo que estudiar y tengo que saber si puedo realmente hacerlo. Si yo no lo puedo hacer o no lo quiero hacer, entonces no me meto a ese país. Entonces, por eso es tan importante uno saber a dónde va y si se puede a la ciudad, pues también. La cultura es algo, la cultura no es un cuadro bonito en la casa ni una estatua en la esquina del edificio. La cultura son un montón de cosas diferentes. La forma de ser de las personas, las que llamamos idiosincrasia de los pueblos. Nosotros tenemos que entenderlos y conocerlos para no cometer errores. Miren, por ejemplo, en Rusia, país al que he tenido la oportunidad de ir en varias ocasiones, allá hay algo que a uno no se le ocurriría en la cabeza que, pues, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene una novia rusa o novio ruso, según sea el caso, en este caso las novias, si usted le quiere regalar unas flores, no vaya a cometer el error de regalarle una docena de rosas o de flores, porque un número par, 12, no significa lo que usted quiere. O sea, que le está alegando que la quiere mucho, que le extraña, que bienvenida, que no sé. No, significa todo lo contrario, porque es par. Entonces, allá se regalan son 11, 13, 15 flores, no 12, ni 14, ni 16. Pero eso si lo conoce uno, pues uno no llega preguntando aquí cómo se dan las flores. Pero uno tiene que hablar con la gente, oír con ella, abrirse hacia ellas. Otro de los aspectos muy importantes es la geografía y la infraestructura. Les decía ahorita cuando hablábamos de Guatemala, que usted de pronto llega con un producto y resulta que usted no conoce el puerto, y si usted va a Puerto Quetzal, que es uno de los puertos, es el principal puerto de Guatemala, ¿sí? O va a Limón en Costa Rica, o va a cualquier país, y en su puerto principal, y resulta que si usted no lo conoce, puede cometer un error tremendo y llevar productos que allá, de pronto la carretera entre el puerto y la ciudad en la que usted va definitivamente a entregar el producto está está mala, se va a demorar mucho tiempo, no hay transporte sino cada miércoles, no hay, y usted llegó el miércoles por la tarde, pues ya le tocó esperarse una semana, usted sabe lo que vale el bodegaje, lo que vale todo esto. Todo lo tenemos que mirar, ¿sí? No es tan sencillo como decir acá, mandemos para Medellín, y si allí está cerrada la empresa porque llegó de noche, pues póngalo ahí en la bomba, vale, dele 10.000 pesos al bombero y al otro día sáquelo bien temprano y llévelo para la fábrica y haga fila. Así somos nosotros, así somos. Y esa es la parte fácil. En otro país usted no puede hacer lo mismo, porque no lo conoce, porque no sabe si puede pagarle 10.000 pesos al de la estación de servicio, porque no sabe si de pronto le ponen una multa por estar allá, porque a lo mejor no sabe ni llegar a esa ciudad. Entonces, hay un montón de situaciones que tiene que tener claro. Y la infraestructura que esté acomodada para lo que vamos a llevar. Y no aventurar a ver qué pasa y creer. Cuando uno cree que las cosas van a suceder, probablemente sucedan, pero está dejándole a la expectativa y a las incógnitas un espacio muy grande y con el dinero no se juega. Otro aspecto muy importante, las fuerzas económicas. ¿Cómo está el país? Los indicadores que usted mire no son los indicadores normalmente los más... la gente mira, por ejemplo, el PIB, Producto Interno Bruto de un país, ¿sí? Y resulta que ustedes miran las estadísticas de este momento, ¿sí? De este momento, o sea, el primer trimestre, enero a marzo, en América Latina el PIB más grande de crecimiento lo tuvo Colombia, con el 2.3%. Y el menor, como era obvio, en Venezuela, como en el menos 15 y algo por ciento. Pero estuvimos arriba de Perú y de Chile, que se supone que son las grandes potencias en este momento de desarrollo. Pero nosotros vamos más adelante. Pero eso no quiere decir que estemos mejor que nadie. Quiere decir que hay algunas cosas que están funcionando mejor, pero no nos podemos engañar con el indicador. El año antepasado, el indicador si uno dijera que Honduras tuvo un crecimiento económico del 8.7, ¿uno lo creería? ¿El más alto de toda América? Pues mis queridos amigos, sí, lo tuvo.
¿sí? Pero vamos, entonces las razones, entonces ponemos a mirar, y si es así, porque todos los hondureños haciendo, ¿cómo se llama? Correrías pues, a pie, caravanas de hondureños yéndose a las fronteras para Estados Unidos, con peleas en México, en todos lados, a ver cómo si están viviendo en el paraíso, ¿por qué quieren ir para Estados Unidos? Porque no es el paraíso. El indicador no es el único, uno tiene que mezclar indicadores. Los indicadores están hechos para indicar algo, solamente indican algo. Uno solo no nos indica nada. Entonces tenemos que mirar muchas cosas cuando pensamos ir a otro país y no ir a cometer errores, sí, que nos pueden causar, crear unos problemas muy graves. Las fuerzas competitivas, como vimos ahora aquí en la estructura competitiva local, es básicamente lo mismo, solo que nos vamos a encontrar con unas locuras impresionantes. Sí, si alguno de ustedes ha ido a una feria internacional fuera de Colombia, en un país, en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, en algunas ciudades, unas grandes ferias que hay, o la feria de Shanghái, que es una de las más grandes del mundo. Vemos allá que usted puede llegar con su esfero que quiere vender y lleva el esfero más bonito del mundo, el mejor, el que usted hizo, con él no hay otro mejor. Se ubican en el stand del corredor de los esferos y resulta que hay 200 empresas que ofrecen lo mismo a mitad de precio. Y usted nunca lo investigó porque usted creía que lo suyo no podía ser superado. Pues mis queridos amigos, la mala noticia es que sí puede ser superado. Y que si no estudiamos la competencia, esa plata que nos costó desplazarnos hasta no sé qué feria, pagar el stand, llevar los productos, llevar una persona, bueno, todos los costos que trae, hoteles, todo eso, ¿sí? Tal vez no lo hubiéramos podido ahorrar si hicimos una investigación previa. Si la investigación le dice a uno, no vaya, perfecto, es un excelente resultado, porque le ahorró un montón de plata. No tiene que decir sí vaya. Y si le dice que sí vaya, pues vaya con todo el cuidado y la prevención del mundo. Y entonces tenemos una serie de variables que estudiamos, la hemos visto bastante rápido en los mercados. Y eso, mis queridos amigos, sucede, ¿sí? Bueno, el nivel tecnológico es algo obvio que a medida que se adelanta y que pasan las cosas. Y la estructura de distribución. Les voy a contar en Colombia qué sucedió cuando llegó Carrefour. ¿Se acuerda de Carrefour, antiguo Jumbo? Pues el anterior empresa Jumbo, ¿sí? Cuando llegaron a Colombia. Sí, en su portafolio de oferta de frutas venían los aguacates porque Colombia es un altísimo consumidor de aguacate. Y como era eso tan grande el consumo de aguacate en Colombia, le dedicaron un espacio bastante grande a los aguacates. ¿Y dónde compramos los colombianos los aguacates? En la calle, allí en la esquina. Y le decimos, y si la señora llega o el señor y rompe un pedacito de aguacate y nos da una prueba y nos echa la salicita, toda la pruebita, somos más felices todavía. ¿Sí? Así compramos los aguacates. Esa es la estructura de distribución del aguacate. También se venden en algunas tiendas, claro. Pero no solamente en las tiendas, les tocó cambiar. Eso por no estudiarlo, por darlo por sentado. Una cosa es cuánto consume la gente y la otra cosa es cómo lo compra. Y entonces tenemos que estudiar ambas cosas para no equivocarnos. Un error vale mucho dinero y puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Eso pasa cuando sucede en el país A, ese primer país que usted vio allá en España. Pero lo mismo, pero bajo sus circunstancias, pasa en el país B, en Austria. Y lo mismo pasa en el otro país, el que usted quiera. Puede ser en Luxemburgo, en Francia, en Inglaterra, en cualquiera. Todos están cerquitica. Todos son Unión Europea. Todos tienen básicamente lo mismo en ciertas cosas, pero unas diferencias tremendas en la parte, por ejemplo, cultural y de idiosincrasia. Entonces tenemos que estudiar todo eso. ¿Sí? Todos compran diferente, consumen diferente. Esto es, mis amigos, lo que tiene que ver sobre la tarea del marketing, que nos lleva a pensar la importancia que tiene la globalización. ¿Sí? Ahora, con lo que ha pasado, hay muchos detractores de la globalización. El punto no es ser, la globalización a veces se asimila a las empresas multinacionales y al que nos están invadiendo. No, no es así. Hay que tener claridad. La globalización es lo que ya dijimos al principio y lo que estamos ratificando en este momento. Es una apertura de mercados, apertura de fronteras. ¿Sí? Es una situación donde las empresas pueden ir de un lado a otro con todas las facilidades del mundo. ¿Sí? Y pueden suplir mercados de otros lados donde no los suple alguien.
Esto viene después de la Segunda Guerra Mundial en el año 1946, 48, o sea, esos pedazos hasta el año 50, cuando después de la guerra todo quedó destruido y se necesitaba que se abrieran las fronteras para que los productos pasaran libres y las personas, estas enfermeras que estaban en España, pudieran ir a Francia y a Inglaterra a ayudar, y los ingenieros alemanes pudieran venir a España y pudieran venir a Italia, y así. Cuando eso se entendió, gracias a la intervención de 3 extraordinarios países, los más pequeñitos que haya, no los más pequeños, pero los más pequeños, sí, que son Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, lo que se llama el Benelux. Ellos sí abrieron los ojos al mundo y crearon el primer bloque que fue bien interesante, que se llamó el SECA, la Comisión Económica para el Carbón y el Acero. Y después del SECA, pues vino la Comunidad Económica Europea y ahí vino la Unión Europea. Todo nació después de la guerra y todo por la necesidad de que la gente pudiera pasar de un lado a otro y se quitaron las fronteras. Esa es la globalización y con el mundo entero pasa lo mismo. Yo alguna vez que estuve en un viaje en Europa con mis estudiantes de la universidad, ¿sí? Cuando regresábamos, nuestra última estación fue París. Y estando en París, tuvimos unas 11 y estábamos hablando todos, ¿sí? Y salió la pregunta, eso fue en la noche, fue 11 porque veníamos cansados de viaje, como a las 9 de la noche. Y entonces hace uno la pregunta típica, bueno, ¿cómo les pareció el viaje? Ya al otro día, 2 días después nos regresábamos a Colombia. Y una niña dice, profe, yo entendí hoy lo que es la globalización. Y le dije, ¿por qué? Le dije, mire, esta mañana nosotros desayunamos en Ámsterdam, Países Bajos. Almorzamos en Bélgica, ¿sí? Y en Bruselas. Y ahorita estamos tomando una comidita en París. Tuvimos 3 países, ¿sí? 3 mundos diferentes, 3 formas de hablar, todo, aunque los en Bélgica hablan en francés. Todos hablando diferente, todo. Nunca vimos una frontera, un policía que nos preguntara algo, no tuvimos que mostrar el pasaporte. Para mí, dice ella, eso es globalización y yo la apoyo. Nunca se me olvida cuando yo lo digo y siempre pongo ese ejemplo porque me parece perfectamente básico, pero por lo básico muy interesante. Entonces, ese proceso donde se integran todas las economías y todos los queremos hacer y queremos pertenecer a la OECD y pertenecemos en la Alianza del Pacífico y queremos ser observadores en el Mercosur y queremos hacer el convenio con o el tratado con, bueno, a ellos no les gusta la palabra tratado sino acuerdo, a los japoneses y con los chinos, y estamos trabajando por todos lados para eso. Por eso, porque queremos romper las estas. Sin embargo, hay una nueva situación que hace que las cosas, aunque se seguirán abriendo las fronteras, va a haber unos controles tremendamente grandes, debe haberlos, obviamente, porque la lección tiene que aprenderse. Y termino leyendo textualmente esto que dice: el origen de la globalización mundial podemos encontrarlo en el proceso de internacionalización de la economía, que se viene dando desde la Segunda Guerra Mundial, entendiendo por internacionalización de la economía mundial un crecimiento del comercio y la inversión internacional. Esto es la presentación, espero que les haya gustado y creo que les van a ofrecer que nos den, que los que quieren hacer preguntas puedan hacerlas. Muchísimas gracias a todos por escucharme. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Yo tengo una pregunta, doctor Jorge. Julio Mario quiere hacer una pregunta, ¿cierto? Sí, señor. Muy buenos días, buenas tardes. Sí, ¿cómo está? Con muchísimo gusto. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Muy interesante todo lo conversado, todo lo participado con nosotros. Perdónenme que me entendí muchísimo. No, tranquilo, lo contrario. Quisiera saber cómo ve usted, ¿será que toda esta cantidad de habilidades que estamos desarrollando, que están desarrollando las empresas hoy en día, en donde han aprendido a vivir para poder sobrevivir obligadas, pero han tenido que aprender a vivir un mundo más tecnificado? ¿Cómo va a evolucionar esto realmente? ¿Será que después de que terminemos este tiempo, cómo lo ve que va a determinar lo que se viene hacia adelante? ¿Será que
comenzamos a generar esas oportunidades a partir de lo que nos permite la tecnificación, abriendo los mercados y también abriendo los mercados hacia nosotros. ¿Cómo lo ve hacia allá, o de pronto todavía sigue el tema cultural y el recelo y el miedo a dar pasos más allá, participando demasiado? ¿Cómo es su concepto? Sí, muchas gracias. No, pues hay muchas cosas que uno debe observar, ¿no? Por ejemplo, hay que tener en cuenta primero de qué país a qué país, ¿sí? Porque no es lo mismo que un país europeo esté comprando a Colombia cosas o pretenda comprarle a Colombia cosas que a un país asiático. Desafortunadamente hay una estigmatización y naturalmente ahora mucho más que antes, ¿sí? Para comprarle a los países asiáticos, ¿sí? Por razones obvias, porque ahí se creó un estigma clarísimo y entonces va a haber mucho recelo y seguramente van a cambiar algunas medidas para comprar productos asiáticos. Las empresas pequeñas, medianas, grandes, lo que sea, colombianas, y todo el mundo van a tener de estas catástrofes, siempre se quedan algunas oportunidades interesantes, unas opciones de mercados que uno debería poderlas manejar. Ustedes han visto, por ejemplo, que de pronto de la nada aparecieron tapabocas por todas partes. Claro, algunos con todas las características técnicas necesarias, otras sin mucha sofisticación, pero bueno, sí, ya han aparecido muchas cosas y cada día más, cada empresa se va metiendo más en la parte digital. El marketing digital, ese que veíamos como una opción por allá, resulta que no es una opción por allá lejana, es algo real, eso es de hoy y tenemos que entender lo que llegó. Y aquí lo que hicimos fue adelantarnos unos años en llegar a la digitalización. Yo he hablado con muchas personas y les pregunto, ¿sí? Si antes de esto, ¿cuántas compras habían hecho de manera electrónica? Y resulta que muy pocas personas en realidad lo habían hecho, o muy pocas veces las personas que lo habían hecho. Hoy en día, en los últimos 3 meses, la situación cambió. Cada vez la gente se vio más obligada a entrar a ese mercado. Y de pronto vemos una compañía, no sé, Merkeo, una compañía que es venta de otro Fruver, venta de otro supermercadito, y resulta que ahora se volvió un duro, ¿sí?, para vender productos online. Y cada vez va a tomar más experiencia y va a saber qué es eso. Y la gente va entendiendo que esa empresa, como muchas otras, naturalmente, esta porque se me vino a la cabeza, como muchas otras empresas, ¿sí? Se pueden entrar a mercados tipo online, o sea, entrar al mercado electrónico. Entonces la tecnología la tienen que ir absorbiendo porque cada vez va mejorando. Nosotros, los que somos docentes universitarios, aquí seguramente hay varios, yo lo soy, y otros de ustedes son estudiantes, ¿sí? De pronto un día nos tocó cambiar, sí o sí, de lo presencial a lo que se llama virtual o remoto, como lo quieran llamar. Y nos toca adaptarnos y cada día nos toca aprender un poquito más al respecto, porque el próximo semestre vamos a seguir así. Entonces tenemos 2 meses para prepararnos más en esto, para hacer las cosas más profesionales, porque ahora lo hemos venido haciendo de una manera de alguna manera a veces hasta intuitiva. Entonces, el mundo afuera sigue requiriendo los mismos productos que requería hasta antes de esto. Ahora hay que buscar esos mercados y cómo llegarles. Electrónicamente va a ser esto, pero no se va a perder la presencialidad. El hecho de ir y ver el mercado, de ir y ver el puerto, de asegurarse de que en el puerto sí hay luz permanente, electricidad, permanente para alimentar la cadena de frío, que el camión que usted quiere sí lo existe y que lo van a llevar porque es un tractor de no sé qué cosas, entonces hay un cama baja que lo puede llevar y que la carretera desde el puerto hasta la ciudad de destino no le va a costar más contratar un poco de gente para que le haga puentes para que pueda pasar, como pasó aquí con el metro de Medellín, con los primeros vagones que llegaron por Urabá. Entonces, uno puede hacer muchas cosas, ¿sí? Pero definitivamente va a haber una combinación entre lo virtual y lo presencial. Y aquí nadie va a morir, excepto si quiere morirse, ¿sí? En este momento, no hablo de hoy, porque hoy las cosas son diferentes, hoy hay un montón de falta de dinero, falta de trabajo, falta de cosas, ¿sí? Pero a medida que esto se va desenvolviendo, las empresas siguen, y cada día van saliendo más y empiezan a entender que se tienen que ir por lo virtual. ¿Está bien, Julio?
¿Alguien más quiere preguntar algo? Yo, doctor Jorge. Jairo. Muchas gracias. Jairo, perdón. ¿Con quién hablo? Doctor Jairo. James, pregunte, tranquilo, siga. Ok, siga, por favor. Bueno, profesor Jairo, muchísimas gracias por la charla. Aunque no la logré escuchar por completo, me surge una inquietud. En este momento hay muchas empresas, precisamente colombianas, del sector textilero, que están importando mucho desde nuestros mercados asiáticos. Pues telas y otra cantidad de insumos y suministros para el sector textilero. Para ellas ha sido pues no solamente complicado con todo el tema de leyes nacionales a nivel de textiles y una cantidad de cosas que evidentemente se vuelven un obstáculo bastante difícil. La pregunta es, ¿qué pueden esperar estas empresas en esa encrucijada? Primero, seguir importando esos productos que posiblemente van a encarecerse indudablemente por esta contingencia, traídos desde China principalmente, y además de eso, pues políticas nacionales que restringen, que encarecen evidentemente el sector. Entonces, ¿qué le pasaría entonces a estos empresarios? Pues esa sería mi inquietud. Muchas gracias. James, encantado de saludarte. Mire, aquí puede haber unas situaciones difíciles, pero al final va a ser lo mismo. ¿Qué pasa? Importar de allá o de cualquier país, pero más de China para acá, pues va a tener una serie de controles que, si bien tenía controles de tipo sanitario, pues ahora esos controles van a ser no solamente acá, sino allá mismo, por la exigencia misma del barco. El barco no va a querer subir a ellos, entrar al barco mercancías que no estén perfectamente claros de que no va a causar problemas, porque ahí van 100 o 120 tripulantes que pueden tener problemas. Segundo, en el puerto de ingreso, llámese Cartagena, Buenaventura, que vuelve a haber otra revisión que es, claramente tiene que haberla. ¿Sí? Eso va a tomar un poco más de demora en los tiempos de entrega. Seguramente no van a ser muchos días, pero sí va a ser un tiempo de demora. ¿Sí? Entonces, pero nos vamos acostumbrando a todo. Ahora estamos acostumbrados a que en 45 días estaba la mercancía en la puerta de la fábrica. Pues ahora van a ser 60 días y todo el mundo se va a acostumbrar a ese ritmo. Pero hay una etapa de transición en que va a pasar cosas. Que vaya a valer más, yo no estoy tan seguro de que vaya a valer más. La razón de que no pienso que vaya a valer más, que van a costar más las cosas, es porque hay cosas en ¿cómo se llama? En los mercados, y es que ante esta situación, si los precios suben, la gente ahí sí que no va a comprar. Los precios se van a bajar. En combustibles, por ejemplo, el petróleo se vino al piso. Por unas razones diferentes, la guerra de Siria la guerra fría de Siria con los rusos, y la sobreproducción y poca venta de petróleo, porque obviamente ha bajado la venta de petróleo y las bodegas están súper llenas, pero va a bajar el petróleo, está bajando, perdón, y eso hace que baje el costo de transporte. ¿Sí? Las ganas de los empresarios de vender y colocar sus productos afuera, sin la ley de la oferta y la demanda, pues va a ser lo mismo. Yo debo bajar el precio para que me vayan a comprar, porque si no se van a ir hacia otros mercados. No solamente de China, sino del mundo entero. Incluso nuestros productos para colocar en otros mercados. La guerra de China con los Estados Unidos, que es una guerra que no ha parado y que está empezando, ¿sí? Esa confrontación de Xi Jinping con Trump está empezando. Eso va a ser va a traer unas consecuencias muy graves para los mercados. Los que se pongan las pilas van a poder capturar mercados que uno u otro dejen, porque definitivamente entre ellos dos va a haber una ruptura que ya la hay, sí, pero se va a acrecentar y los mercados se van a sentir mucho. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Vi al doctor Ricardo Hoyos. Gracias. Bueno, ¿cómo no? Doctor Jairo, buenas noches. Muchas gracias por sus aportes. Aprendí mucho. Preguntarle simplemente su experiencia con Perú y Colombia. ¿Qué debería aprender Colombia del manejo de la marca Perú o viceversa? A ver, lo que pasa es que son dos marcas completamente diferentes, solo que la marca Perú se ha quedado ahí siempre y nosotros hemos cambiado 3 veces en muy poco tiempo, ¿sí? Por razones, dijéramos, ajenas a la voluntad, ¿sí? Y eso ha hecho que la marca nuestra pues no haya tomado la fuerza que ha tomado la marca peruana.
y que nosotros la hemos acompañado lamentablemente de unos periodos de transición que no, de imagen del país, que no nos deja bien parados en ninguna parte. Sin embargo, a pesar de que el famoso CEO Colombia, ¿sí? Y todo lo que lo acompaña es bien interesante, yo pienso que al final va a tomar la fuerza porque si esa se mantiene, el error grave sería cambiarla. La de Perú es una marca muy interesante y son muchísimos la gente que llega a Perú. Sin embargo, llega más gente a Colombia que a Perú. Aquí estamos hablando, más o menos llegan 2 millones el año pasado, más o menos a Perú llegaron como 4.200.000 y aquí como 6 millones pasaditos. Una diferencia de 2 millones a favor nuestra. Sí, pero obviamente no todo es por efecto de marca Perú, sino por muchas cosas. Sí, entonces yo diría que la fuerza de las dos marcas es muy buena, es bien interesante y le han dado mucha importancia a los peruanos a su marca Perú, pero aquí también se le ha dado mucha importancia. Tal vez internamente no lo conozcamos mucho, pero cuando estamos afuera, yo he tenido afortunadamente la posibilidad de salir varias veces, cuando está uno afuera, uno siente la marca Colombia y la gente lo entiende. Y tenemos un producto que se asocia mucho a la marca Colombia, ¿sí? Que es nuestro querido café, que siempre está recordándole a la gente de que existimos. Y hay una promoción muy interesante afuera de muchas cosas. No tenemos Machu Picchu, por ejemplo, como lo tienen Cusco y todo eso, como lo tienen los peruanos, que causa una gran atracción. Yo no sé cuántos de los 4 millones de turistas del año pasado que fueron a Perú fueron allá, pero tengo entendido que es algo así como el 65%, o sea, un poco más de 2,5 millones de turistas fueron a Perú, sí, el año pasado. Sí, y en Colombia, pues no sé cuántos irían a Cartagena, pero pues tenemos como unos ciertos focos dentro del país que además de la marca país, porque mucha gente no entiende de fuera qué es marca país. Oye el concepto, pero está viendo más bien a Cartagena o está viendo la Catedral de Sal. Y lo mismo con Perú, pero Perú sí le ha metido como más nacionalismo, le ha metido como más folclore a toda su marca y lo ha podido manejar. Pienso yo, es muy pegachenta, como se diría, pega mucho la marca de ellos. Muchas gracias, doctor Jairo. Yo hablándole al experto de la marca. No me diga eso. Gracias. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, para finalizar, agradecemos de nuevo al experto Jairo Correa Mejía y a todos los asistentes. Esperamos que sea solicitada la encuesta, por favor, llenarla. Muchas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias, a la universidad, a nuestra facultad, al doctor Ricardo y a todo el mundo. Muchas gracias por esta oportunidad de comunicarles las cosas. A todos, un abrazo y que estén muy bien. Muchas gracias, profesor. Éxitos, bendiciones, saludos. Muchas gracias. Gracias, éxitos. Gracias.